¿Cuántos vieron en algún momento de su vida a alguien que está haciendo así, que está haciendo... ¿Qué está haciendo? ¿A este le dice qué? No, van a chocar así. A este que pare y a este que pase. ¿Y después cómo hace? Y si el tipo hace así... Bueno, ese está en el aeropuerto, ¿no? Pero puede haber un gran problema por una equivocación en las señales, ¿no? Qué feo si alguna vez vieron algún cartel en la ruta que le escriben cosas arriba, le sacan algo y por ahí, entonces en un lugar está prohibido estacionar, pero de repente la simbología está escrita arriba, pintada con aerosol y no se sabe y alguien hasta puede tener una infracción. Y las infracciones tienen un costo, como en lo espiritual. También todo tiene un costo. La Biblia dice que la paga del pecado y nosotros tenemos que no solamente disfrutar de la gracia del Señor, sino pedirle a Dios que cada día nos haga temerosos. No vaya a ser que alguno de nosotros simplemente agarre viaje y viva como quiera. En estos tiempos me encontré con gente que se nota que está tibia. Y analizando a los tibios, me acordé de cuando Horacio, el hermano mayor de Jorge, me ministraba a través de la medianera. No sé si el único versículo que sabía, pero él siempre sí tengo que hacer una sanidad interior de eso. Él se asomaba, él me llamaba, Fernando, yo salía y estábamos ahí medianera de por medio. Decía, a los tibios lo vomitaré de mi boca. Y ahí nomás me decía, vos sos tibio. Y bueno, yo decía, pero me estoy calentando un poquito, ¿no? Y no le podía explicar, ¿no? Y la verdad es que entiendo que hoy día nosotros deberíamos estar meditando a diario cómo estamos. Decirle que está, ¿cómo estás de temperatura? Aclararle ahora, espiritual. ¿Sabe? Y en esto también entiendo que a veces hay ministerios, a veces hay pastores, iglesias que se pueden entibiar. Y yo tengo miedo de decirle que está al lado, si lo ves tibio, dale un bife. Claro, no, usted haga lo que tenga que hacer, pero no permita que yo me enfríe. Amén. Pero pues, mejor ore por mí. ¿Para qué vamos a andar levantando la mano al prójimo? Usted ore por mí y yo oro por ustedes y oremos los unos por los otros. Oremos para que esta sea una iglesia de gente llena de fuego. Decirle al que está al lado, somos los llamaradas de Luis Guillón. Aleluya. Yo le cantaba a Zulma esa canción antes. Zulmita, la llamarada. Bueno, después les cuento la letra porque veo que les interesa mucho. Y bueno, y entonces la idea es que podría pasar que nos enfriamos. Podría pasar pero ¿sabe? El problema es que el tibio no tiene cabida. El frío tiene opciones, tiene posibilidades. El frío tiene la posibilidad de detectar claramente la temperatura externa y encenderse. El tibio es aquel que puede llegar a tener un encuentro en algún momento, tarde o temprano. Pero el tibio es el que se cree que está bien. Cree que está en fuego y no lo está. Y la Biblia dice que a los tibios los vomitaré de mi boca. Así que la idea es que hoy podamos meditar en esto y podamos pensar. Hoy está lindo para pensar en los que no congregaron. Hoy está lindo para pensar en algún familiar, en algún amigo que está apartado. Hoy está lindo para pensar en otros. Pero también está lindo para pensar en nosotros mismos. Porque desde qué lugar y con qué autoridad vamos a estar viendo la temperatura espiritual de otros. Que sea el Señor el que nos encienda en esta noche. Es importante que sepamos que vivimos en los últimos tiempos,
que las cosas están claras, la iniquidad, la maldad del hombre ha crecido, que la perversión es total. Ayer me quedé despierto por la noche haciendo zapping. A Zulma le gusta mucho mirar UFC. Y entonces me quedé mirando un poco que ella miraba y después, haciendo zapping, parecía la voz de un cristiano, parecía un relato de alguien hablando de un problema familiar, un evento. Y en el medio de eso siento que dice un nene que él tiene novio y me engancho. Y entonces, al toque, una nena que ella está enamorada de una compañera, 11 años, 12 años, otro de 10. Cambié porque la verdad es que me horrorizaba. Yo no me puedo horrorizar de nada porque yo vengo bien de abajo y no me puedo horrorizar de nada. Pero me horrorizaba que los papás charlaban con los doctores porque los estaban inyectando y a uno de ellos le daban pastillas para hacerse transgénero, para que a la nena no le crezcan los pechitos, para que tenga un perfil masculino, para que pueda ser ese hombre que ella se percibía. Estoy hablando de 11, 12 años, ni siquiera 13 o 14. Y lo peor de todo es que yo veía a los papás acompañando como si fuera la primera vacuna, como si fuera un tratamiento para que su vida sea salvada, acompañándolo. Y en el medio de eso, siempre quiero tratar de decir, bueno, tampoco me tengo que poner así, ¿no? Tengo que estar sabiendo que esto pase y tenemos que ver, porque se vienen cosas que la iglesia va a tener que llevar adelante. Nosotros como iglesia hemos determinado que amamos a los transexuales, que amamos a los travestis, amamos a las lesbianas y le pedimos al Señor que así como nos amó a nosotros, también ellos puedan percibir ese amor a través de la iglesia y en medio de ese amor tener la mayor transformación, la verdadera transformación, la gran transformación que alguien puede tener y ser el hombre o la mujer de Dios que el Señor ha preparado. Que no sea conflictivo, que no sea porque yo le pego un bibliazo o porque yo digo lo que dice acá y condeno, que sea porque el Espíritu Santo llega, convence, sana, limpia, quita todas esas raíces de amargura que por ahí le dieron origen a determinadas expresiones y ahora hay la posibilidad de determinarse ser lo que Dios dice que seamos, porque todos los que estamos acá, heterosexuales, homosexuales, como lo quieras llamar, cualquiera, el ser humano, tiene que estar alineado con la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere para mí es lo mejor, es lo mejor. Yo tengo que descubrirlo y nosotros como iglesia tenemos que auxiliar a aquellos que no lo descubrieron para que lo puedan descubrir. Ahora, es una tarea especial. No va a ser fácil que en estos tiempos, pero va a llegar mucha gente. Van a llegar niños, van a llegar gente adulta, van a llegar avergonzados, incómodos. Pero nosotros tenemos que permitir que el Señor muestre el amor que Él tiene y que la iglesia tiene por todos ellos en el nombre de Jesús. Esto no significa que nosotros nos acomodamos a lo que pasa, sino que nosotros hacemos como Jesús, amamos a todos y permitimos que sea Él quien haga la obra en esos corazones. Amén. Pero no podemos decir que la sexualidad, cuando nosotros liderábamos jóvenes, cuando llegaba alguien del mundo, la sexualidad, el problema era que le gustaba salir de caravana a los muchachos, a las chicas, y les gustaba ir a un lado, al otro. Pero aún cuando se ponían de novio, algún problema que podíamos llegar
administrar era no adelantarse los tiempos, llegar de la forma adecuada al matrimonio para poder encontrarse con esa bendición. Y bueno, pudimos ministrar a muchos y muchos, aún viniendo del mundo como nosotros, que fuimos extraídos del mundo, veníamos con cierta liviandad en ese tema, pero cuando llegamos al Señor, el Señor empezó a trabajar, fuimos convencidos de pecado y pudimos consagrarnos al Señor y pasamos un buen tiempo de noviazgo en santidad para luego ser bendecidos en nuestro matrimonio, porque el Señor premia la santidad. Entonces tenemos que enseñar que el Señor premia esa santidad. Santidad es apartarse para Él. Santidad es determinar que quiero gustarle, agradarle, que me preocupa mucho lo que Dios piensa de mí. Por eso, en medio de lo que está pasando hoy, en medio de la perversión, escuchamos hoy que chicos abusados, violados. Ahora, en cualquier consejería, lo primero que aparece es el tío, el primo, el otro, todos violaron, abusaron de un nene, del otro. Todo el tiempo está pasando esto, de una nena, de un nene, siempre es el mismo círculo. Y entendemos que todo eso tiene que ver con un círculo de promiscuidad, con un círculo de inmundicia, donde reina el enemigo. Y tenemos que ir en contra de eso en el nombre de Jesús. En este tiempo, lo más sencillo, cuando alguien está embarazado, ahora, antes era tan factible como ahora que alguien aborte, pero era algo vergonzoso, que se hacía a escondidas. Y ahora no. Ahora simplemente tengo que ir a un centro de salud y me atienden a mí primero porque quiero abortar. Y a la que está enferma la dejan esperando en la sala de espera. Entonces, lo que yo tengo que entender es que el sistema ha cambiado. Lo que está alrededor cambió y yo me tengo que acomodar como iglesia. Tengo que estar dispuesto a evangelizar de otra manera. El tema de las drogas. Hoy día hasta se habla de drogas buenas y drogas malas. Y parecería que el que chapea, que se droga con algo bueno, no pasa nada. Alguien hasta me quiso explicar el otro día que había una droga que no generaba adicción. Y la verdad es que no pude callarme y me dio risa, pero cerrado, autoconvencido y queriendo convencer a otros. Pero ¿quién mejor cliente para ser convencido que aquel que está con ganas de encontrar una excusa, de encontrar algo de qué agarrarse para poder meterse en ese barco? Así que por causa de esa corrupción, por causa de la violencia que hay en el trato de varones, de mujeres, femicidio, cómo la vida perdió valor, cómo se quitan la vida por cualquier cosa, cómo los actos delictivos van hasta tanto, ¿no? Entonces, en medio de eso necesitamos nosotros tomar decisiones, necesitamos estar encendidos para poder encender a otros, Así que la idea es que nosotros podamos examinar nuestro corazón. El apóstol Pablo nos muestra que vienen tiempos difíciles. Ahí en 2 de Timoteo 3, versículo 1 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cómo van a ser los tiempos? Agrega Mateo 24. Versículo 8 hasta el 12, por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará. Y yo me quedo con ese pasaje nada más. El amor de muchos se enfriará, mayor maldad se enfría. Ahora, nosotros fuimos objeto de traición. Nosotros fuimos objetos de estafa. Y da ganas de enfriarse. Inclusive uno queda de alguna manera marcado. Y cuando viene un caso parecido y se acerca y cuenta la misma historia, con la misma tristeza, el mismo dolor, y pide ayuda, y nosotros decimos, me hace acordar al que ayudamos y nos terminó afectando. Y podríamos decir, no ayudo más a nadie. No hacemos más nada por nadie. Pero no tiene que ser así. Nadie más traicionado que el mismo Señor Jesús.
y no se detuvo. Sigue hasta este día bendiciendo a todo aquel que vaya a sus pies. Así que se puede multiplicar la maldad del mundo y esto va a atentar contra nosotros y puede ser que muchos de nosotros nos enfriemos, pero tenemos que encendernos en el nombre de Jesús. Hoy en día nuestro mayor enemigo es el sistema de este mundo, lo que hace enfriar nuestros corazones. Algunas señales de un amor que se puede enfriar, lo podemos ver en el pasaje de Juan 21, versículo 1 en adelante. No sé si usted recuerda el pasaje. Comienza diciendo, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Didimo, y empieza a relatar toda la lista de los apóstoles. Luego más adelante dice, ellos dijeron entre sí, vámonos nosotros también contigo, y fueron y entraron en una barca porque Pedro había tenido la idea de volver a pescar. Había decidido que como ya Cristo no estaba, por el dolor que esto le había causado, iba a volver a la pesca. Ellos dijeron entonces, vamos nosotros también contigo. Y fueron y entraron en una barca y en aquella noche no pescaron nada. ¿Cuánto pescaron? Nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Diga conmigo, no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿cómo les dijo? Y ellos no sabían que era Jesús. Y entonces les dijo, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¿es el Señor? Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino a 200 codos. Al descender a la tierra, vieron las brasas puestas y un pez encima de ellas y un pan. Decirle que ya había pan y peces. Juan 21 leí desde el 1:9 para que después, si lo quiere, lo lea un poquito más tranquilo. Aquí el corazón de los discípulos se enfrió. Estaban fríos. Los que estuvieron en Pentecostés, los que fueron llenos del Espíritu Santo, el que salió y predicó a 3.000 y se convirtieron, el que oró para que otros sean llenos del Espíritu Santo, el que decía amar a Jesús y apoyaba la cabeza en su pecho, estaban todos ahí. Pero ellos se enfriaron y ni lo conocían y ni lo buscaron. Y cuando alguien se enfría, pasan cosas. Vamos a ver algunas de las señales que nos van a marcar qué pasa con los que se enfrían y quizás podamos descubrir que algunos de nosotros tienen esa tendencia y podamos tomar una decisión en el nombre de Jesús. Lo primero que pasa cuando alguien se enfría es que piensa en volver a ser lo que era antes de convertirse. Irse a pescar en el caso de ellos. A pesar de mantener un corazón apasionado por el Señor, puede aparecer un gran deseo de volver a pecar, de volver atrás, de volver a alejarse del Señor. No me refiero a irse por completo al mundo, pero sí volver a tener amistad con aquellos viejos y malos amigos, con viejos juegos, con viejas estrategias, con volver a lugares que hace tiempo ya no íbamos. Y aparece ese deseo. Y un mal momento, el dolor, la angustia, una situación en especial, un conflicto con alguien, puede despertar en mí el deseo de volver atrás. Lucas 9, versículo 62. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo
su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto del reino de Dios. No podemos volver atrás. Decirle al que está al lado, no podemos volver atrás. Quiero ser breve, no quiero quedarme en los detalles, pero vos sabrás si es cuando escuchás el bombón asesino, o si es cuando ves una película, si es cuando te encontrás con alguien que cuenta película, no sé si es actor, pero que las cuenta, y vos estás ahí escuchando y sentís que te quedaste afuera de algo, que te estás perdiendo algo. Que el Señor guarde en nuestros corazones y que podamos tener claro entendimiento que lo mejor es lo que vivimos nosotros en Cristo. Lo próximo que le pasa a aquellos que se le enfría el corazón es que se olvidan el propósito. Ya no tienen propósito. Algunos de ustedes seguramente les pasó, porque yo estuve en ese lugar. El día que se convirtieron, dijeron, yo quiero ser como ese evangelista, yo voy a vaciar cementerios resucitando muertos. Y a los 2 o 3 días no tenía ganas de leer la Biblia. Y no oraba. Y no quería congregar más, porque justo era el domingo. Y venían mis amigos y me juntaba con gente. Y entonces podría ser que también un poco más adelante en el trayecto, después de 1 año, después de 2, que alguien que está en el Señor mire de alguna manera hacia adelante y no piense en los proyectos, en los planes que tenía antes. Pedro y los discípulos se enfriaron en su corazón debido a que olvidaron su propósito. Ellos tenían que propagar el mensaje del Evangelio. Ellos tenían que dedicar su vida a hablar de Cristo. También nosotros podemos olvidar nuestro propósito de anunciar a Cristo. Para Jesús, hacer la voluntad del Padre era como el alimento. Dice Juan 4, versículo 34, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. No había mucho para discutir con él. Y nosotros deberíamos estar entendiendo que hay un propósito con nuestras vidas. El Señor te salvó porque quiere hacer algo grande con vos. Y vos no podés ser estorbo de la obra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste? Quizás, apenas pregunto esto, alguno tiene forma de justificarlo. Alguno puede decir, el sábado salieron, pero yo el sábado trabajo, yo el sábado no estoy, yo el sábado esto, yo soy sabatista. Y el domingo, ¿por qué no evangelizaste? Y el lunes, ¿por qué no? Alguno puede decir, yo soy corto, me da vergüenza, estoy frustrado. Siempre que le hablé a alguien, justo me ataca, me hiere. Entonces prefiero no hablarle a nadie. Qué poquito que vale el sacrificio de Cristo al lado de nuestra excusa, ¿no? Que podamos valorar lo que Él hizo y entender que es un mensaje digno de ser contado. Y yo tengo un propósito, tengo que hablar de Jesucristo. Lo próximo que pasa cuando un corazón se enfría es que no se disfruta de las bendiciones del Señor. Tengo las bendiciones, las recibí, pero no las puedo disfrutar. Sabemos que somos bendecidos por la gracia y el favor inmerecido del Señor, pero cuando nuestro amor se enfría, nuestra fe es robada. Ya no está. Dejamos de ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Cuando Pedro conoció al Señor, él pudo ver un gran milagro en su vida y decidió seguirlo por causa de ese milagro. Pero después de que pasó esto de que su corazón se enfrió, nuevamente no pudo ver esa bendición en su vida. Hay hermanos que fueron muy, pero muy bendecidos por el Señor. Pero tiempo después, muchas de las circunstancias que los rodearon, el dolor, el pasar por un mal momento, hicieron que su corazón se enfríe. Y ahora ya, aunque permanecen algunos, no hay brillo en sus ojos, no arde su corazón. Míralo al que está al lado y decirle, ¿cómo está el corazoncito?
no se trata de tener una bendición, no se trata de tener la mejor comida, se trata de disfrutar la comida. Y si lo querés llevar a lo espiritual, yo te leo lo que dice Eclesiastés 2, versículo 22. Pues el que gana, pues ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos los días están plagados de sufrimientos, tareas frustrantes, ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es vanidad. Nada hay mejor, dice el versículo 24, para el hombre que comer, beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. Cuando yo estoy alineado con Dios, todo lo que Dios da, todo lo que yo recibo en manera de bendición, lo disfruto. Lo disfruto. Cuando yo dejo de disfrutar las bendiciones del Señor, cuando yo miro allá atrás y la bendición me quedó muy atrás, es porque me estoy entibiando. Me estoy perdiendo la bendición de hoy. Me estoy perdiendo la bendición en fe que viene mañana. Y de disfrutar esa bendición, lo único que hago es pensar, hace mucho el Señor me sanó. Hace mucho el Señor me libró. Hace mucho. Y mi relación con Dios es como la de alguien que hace mucho recibió un favor. Qué bueno es estar al día, qué bueno es estar agradecido, qué bueno es estar dispuesto a decirle al Señor cada día de tu vida, gracias Señor. También cuando se enfría el corazón, se termina el alimento. Cuando Jesús llegó, sus discípulos no tenían qué comer. Sin alimento, el alimento de Dios en nuestras vidas, comenzamos a alimentarnos de basura. Comenzamos a consumir otra música, internet, a ver otras cosas en la tele, no dejamos de ser selectivos. La idea es que podamos darle el lugar que tiene que tener la palabra de Dios. La palabra de Dios. Mire, a veces cuando una pareja busca consejo por problemas en su carácter, porque no pueden terminar de llevarse como quisieran, a veces sería sabio el consejo de decir, primero, por unos cuantos meses, congrega martes, domingos, y no dejes de ir a la célula. Y seguramente en muy poco tiempo se vería un cambio. Casi siempre lo que sucede es que hay mucho para decir del otro, hay mucho para decir del carácter, de lo imposible que se hace, en lugar de creer que hay alguien que es mayor y que puede trastornarlo todo para la gloria de Él. Pero tenemos que ser gente de iglesia más que nunca en estos tiempos que comenzamos diciendo, son peligrosos. ¿Cómo son estos tiempos? Yo en este tiempo tengo que cuidar qué alimento. No quiero entrar en lo del perro blanco y el perro negro porque usted ya lo sabe, pero tengo que cuidar qué alimento. ¿Alimento mi carne o alimento el espíritu? ¿Qué alimento? Entonces, ¿con quién estoy conversando? ¿Con quién me deleito? ¿Con el que me cuenta todas las películas que él participa y está? ¿O leo la Biblia? Hablo con los cristianos, hablo con los que evangelizan, recibo testimonios de cómo el Señor sana, cómo el Señor liberta y creo que el Señor lo puede hacer conmigo. Yo tengo que decidirme y tengo que ir en búsqueda de lo que dice ahí en Gálatas 5, 16. Tengo que darle crecimiento en el nombre de Jesús. No, también pasa que dejamos de ver las manifestaciones de Dios. Simplemente abrimos la Biblia, no se siente nada. Oramos, no se siente nada. Esa canción que me quebrantaba, que apenas la empezaban a cantar y yo ya empezaba a brotar en lágrimas, ahora no pasa nada. Veo lo que el Señor hace en la vida de otro y no pasa nada. Me enfrío, me endurezco. Pedro no reaccionó. El que reaccionó fue Juan y le dijo que era Cristo.
Cuando uno piensa en esa cercanía y piensa en esa actitud, yo hubiese esperado que Juan diga, allá está Cristo, y se tira al agua. Y que Pedro lo siga. Pero Juan se quedó. Era el amado, el abrazado, el que se apoyaba contra el pecho de Jesús. Y sin embargo, dijo, ¿aquel es Jesús? Y se quedó en la barca. Quizás sea algo parecido a lo que les pasó a los de Emaús, que caminando con él no lo podían identificar. El error de muchos impide ser fieles. Las caídas de otros nos quieren arrastrar. Tenemos que tomar decisiones para no permitir que eso pase. A veces tenemos una clara justificación de nuestro estado espiritual. Y yo quisiera que el Espíritu Santo te hable ahora. Y quisiera que vos pienses en cuanto a tu estado espiritual y pienses, ¿a quién culparías? Y seguramente los padres que te tocaron, seguramente los hermanos que tuviste, alguno, la esposa que tengo, el esposo que tengo. ¿Qué pasa? Que él es frío, él es carnal, yo soy espiritual, pero me hace decaer. Él no me acompaña, él no suma, ella no me acompaña. Quizás este sea el día para dejar de culpar a los demás y mirar por vos mismo. Vos sos lo que sos por lo que dejás que Dios haga en tu vida, porque Dios trabaja con vos. Y si Dios trabaja con vos y te perfecciona, tu oración va a tener cada vez más autoridad para que tu familia sea transformada, para que todos los que te rodean puedan ver a Cristo en el nombre de Jesús. La idea sería que no te enfríes, decir al que está al lado, no te enfríes. El que se enfría sabe que Dios lo ama. ¿Cuántos de los que estamos acá sabemos que Dios nos ama? Y si le preguntás a alguien en la calle, es difícil que alguien diga no. ¿Y Él lo ama? Y dentro de la iglesia, todos los que sentimos el amor de Dios, correspondemos a ese amor. Fue Juan entonces quien, él se recostó sobre el pecho de Jesús, como decíamos, pero no fue el primero que saltó de la barca. Hay quienes dicen amar, pero no han aprendido a expresar ese amor. En primera de Juan 3, versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Decirlo conmigo, de hecho y en verdad. Deberíamos tener el deseo de incendiarnos en el nombre de Jesús. Una de las maneras, y creo que se centra todo en esto, en la comunión de los santos, porque nada me deja más en evidencia en mi estado espiritual que cuando estoy al lado de otro. Cuando hablamos de estatura espiritual es cuando yo veo uno que crece, cuando yo veo uno que avanza. Cuando digo, cuando llegó no le podíamos hacer renunciar a nada y ahora casi que me ministra cuando me da testimonio, cuando me cuenta. El otro día oró por mí, me hace también escucharlo. La verdad es que deberíamos estar dispuestos en esta noche a tomar decisiones. Gracias a Dios. No pasa esto que está pasando acá en las iglesias. En las iglesias no, la gente no se congrega los días de semana. Y en casa de Dios sí. Y yo estoy feliz por esto y me gozo en lo que pasa, pero no me quiero conformar. No quiero yo ponerle un techo al Señor por mi conformismo. Necesitamos tener vida de iglesia, necesitamos estar en la casa del Señor, cuantas más veces podamos mejor, tenemos que ir a la célula. Hechos 10, versículos 24 y 25 dice, sin dejar de congregarnos, sobre todo cuando viene o cuando se acerca el fin. Sobre todo cuando se acerca el fin, sobre todo cuando transitamos tiempos peligrosos como estábamos leyendo, no debo dejar de congregarme.
El Señor tiene un mensaje, algo claro. En media hora, 40 minutos de mensaje, el Señor tenía 1 minuto para mí, 1 minuto para vos, 1 minuto para cada uno. En algunos coincide toda la temática, pero somos desafiados, somos encendidos. Dios quiere hacer algo con nosotros. Jesús, al verlos, derramó su gracia. Y hoy el Señor va a derramar su gracia sobre nosotros. Lo primero que hizo, preparó las brasas. Y esto implica que el Señor quiere fuego en nuestro corazón. El Señor quiere que ardamos, y no con nuestro propio fuego ni con el fuego personal, sino con el fuego que viene de Dios. Hizo peces, y esto de hacer peces es sencillamente un milagro. Fue Él el que lo hizo. El Señor quiere hacer milagros en tu vida otra vez. El Señor tenía panes sustento. Y si eso estaba siendo estorbado por la frialdad de tu corazón, el Señor hoy renueva su gracia y trae sustento sobre tu vida. El Señor restauró la posición de los que estaban allí. Con algunos de ellos hasta perdió tiempo preguntándole: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pero fueron colocados en su lugar. Y hoy nosotros podemos ser restaurados y posicionados de nuevo. Lo que el Señor quería hacer será hecho en mi vida, en el nombre de Jesús. Ahora, quiero ir un poquito más allá y ver alguna señal más en la vida del cristiano, que se pueden aprender de un pasaje que está en Génesis 3, versículo 1 al 8, para ver si a través de lo que vamos a compartir en este último minuto, en estos minutos finales, me ayudan a descubrir algo en mí. No a mirar a los demás, otra vez lo digo, a descubrir cuál es mi verdadera condición. Comienza el pasaje del capítulo 3, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, decirle que está al lado, dijo a la mujer. Y soltó esta atrevida pregunta: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Era eso lo que había dicho Dios? Dijo, de este árbol, de un árbol. Y entonces continúa el texto. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El versículo 2, y la mujer respondió, decirle que está al lado, respondió. Y la mujer respondió a la serpiente, decirle que está al lado, deja de hablar con las víboras. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, y agrega ahora, por charlar con la serpiente, agrega algo más. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, y agrega, ni lo toquéis. No era lo que le había dicho. Y entonces habla de la condena. Cuando habla de la condena, está enseñando que era para que no muráis, para que no muera. Diga conmigo, para que no muera. El versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer, ya habían entrado en conversa, entonces ahora seguían, no moriréis. ¿Qué diablo, no? Pensar que a vos también te lo dice, pensar que a mí también me lo dice. Mirá, desde el comienzo sigue usando lo mismo. Cuando el diablo se acerca a nosotros, lo que nos dice es, bueno, no moriréis. Hemos declarado desde el comienzo que la paga del pecado es muerte. Y él dice, no moriréis. Versículo 5 dice, sino que sabe Dios, y ahora comienza algo más profundo, ¿no? Que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis
como Dios. El mismo pecado que él tuvo en el cielo, queriendo declararse divinidad, ahora estaba soltando ese desafío sobre la mujer. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para... ¿Qué vio la mujer ahora? ¿Qué era? Era del único que no tenía que comer y ella ahora lo ve como bueno. Y agrega, y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó su fruto y comió. ¿Y se quedó ahí nomás? Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Ante una señal de alarma tenemos que prestar atención y saber servirnos de esas señales para poder ser libres de las consecuencias que esto puede traer. Adán y Eva nos enseñan en este pasaje justamente cómo tengo que actuar ante el tentador, cómo me tengo que mover. Y tengo claras señales de que debo correrme de alguna situación. La primera señal de alarma que aparece es la de hablar con el enemigo, que hoy lo habíamos dicho, del 1 al 3, ese relato, ahí estaba hablando con el enemigo. Podemos ver que el pecado entró a la humanidad por causa de la serpiente y vino a hacer daño, a traer sufrimiento y a traer muerte. Una simple conversación con alguien equivocado trajo todo lo que trajo. Eva no tenía nada que hablar con la serpiente. Muchas veces nosotros caemos en el error de permitirnos tener conversaciones con personas que sabemos que nos pueden incitar al pecado, que no tienen buenas intenciones. Aún llegamos a defenderlas y a justificar esas conversaciones diciendo, bueno, solo somos amigos, yo escucho, pero yo soy sabio y sé cómo manejarme. A veces la explicación, así como a un jovencito o una jovencita, sus padres le preguntan, ¿de qué estabas hablando? No, nada malo. Decirle al que está al lado, nada malo. Las palabras pueden rendir nuestra vida al pecado. Proverbios 7, versículo 21, dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Nos guarde el Señor de ser seducidos y enredados, pero sirvámonos de la sabiduría que Él nos da. Sirvámonos de lo que el Señor ya hizo en nosotros para estar fuertes, para estar parados sobre la roca, para no estar atentos a lo que la serpiente quiera traer. Primera de Corintios dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién estás conversando? Ahora ni siquiera hace falta salir a la esquina, ni siquiera hace falta saludarse con un vecino y pararse a hablar, ni siquiera tener que salir un sábado a la noche o un fin de semana a un lugar donde hay gente desconocida y ponerte a hablar para terminar contaminándote. Ahora lo puedes hacer a través de las redes, a través de cualquier medio. ¿Con quién estás? Exhortalo al que está al lado. ¿Con quién estás hablando? Si te dicen no, nada malo, ahí estamos. Pero
Podría ser que yo supe de pseudo cristianos que enredaron a cristianitas y le decían que, es más, nosotros tuvimos acá alguna vez, ahora le hacemos análisis de sangre, todo, pero hace muchos años vino un apóstol y charlaba mucho con las dorcas de la casa. Y le terminó tirando todos los perros apostólicos a todas las chicas. Y por supuesto eran claras las intenciones. En alguna que llegó a mí hasta sexual la conversación. El inmundo que no tiene a Cristo, que está allá, está genial, pero la verdad es que es difícil de entender, pero una conversación de la que yo sé cómo frenar, yo sé cómo parar, yo sé cómo manejarme en el tema, me puede llevar a la misma muerte. Y mire, entienda que esto no es para usted solo. Cuando alguien cae, se lleva a Adán. Cuando alguien cae, se lleva al cónyuge, se lleva a los hijos, se lleva a las próximas generaciones. ¿Cuántos hijos de pastores, porque los pastores erraron, ahora no congregan, están enojados, no quieren saber Lola de la iglesia? ¿Cuántas familias están por ahí desparramadas porque uno se puso a conversar con la serpiente? Nos guarde el Señor en el nombre de Jesús. Decirle al que está al lado, echo fuera la serpiente. Aleluya. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La segunda señal de alarma es regir nuestra vida por lo que es aceptable para los demás. Quiero ser aceptado. ¿A cuánto le gusta ser aceptado? A todos nos gusta ser aceptado. Ahora, yo debo ser primeramente aceptado por Dios. Y entonces a partir de ahí trabajo todo lo que sea para poder caer en gracia, para ser amable, para poder tener llegada a los demás. Tenemos que comprender algo muy importante. A veces esto se lo enseñamos a los jovencitos, a los preadolescentes, pero a veces hombres grandes, mujeres grandes, terminan confundidos, errando, porque simplemente empezaron a hablar y aquello que entendían que era pecado, que no estaba bien, bueno, tampoco es tan malo. Tenemos que comprenderlo. No era la serpiente la que podía decir que no moriría si comían el fruto prohibido. No era la serpiente quien podría establecer reglas nuevas con respecto a lo que era bueno y lo que era malo, sino el mismo Dios. Ellos tenían que obedecer a Dios. ¿Qué hay que hacer? Obedecer a Dios. Hay que hacer su voluntad. Es una señal de las alarmas cuando nosotros como cristianos tomamos el estilo de vida del mundo. Tomamos las cosas como algo normal, aceptable. Y yo no estoy hablando de la forma de vestir, no estoy hablando de algunas modas que puedan venir sobre nosotros. Yo lo que estoy hablando es de ponerme allá abajo, a ese nivel, a nivel del mundo. Cuando yo tengo como explicación que todos lo hacen, estoy en problemas. Pensá si en este tiempo estuviste diciendo, todos lo hacen, porque si estuviste diciéndolo, es muy posible que estés en problemas. Que todos lo hagan no quiere decir que sea algo agradable a Dios o que sea algo conveniente o bueno para nuestra vida y para nuestra familia. Primera de Corintios 10:23 dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Yo tengo que ser selectivo y tengo que buscar ser aquel que le quiere agradar al Señor. No vivir como viven todos. Tengo que ser diferente, decirle que está al lado, diferente. No somos del mundo, somos hijos de Dios. Tengo que ser diferente, se tiene que notar en mí. Yo tengo que determinarme a ser diferente y tiene que notarse.
cualquiera que esté cerca mío tiene que oler el perfume de Cristo, espiritualmente hablando. Tengo que ser aquellos que muestran a Cristo. Jeremías 15, versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Decirle al que está al lado que se conviertan ellos a vos. La tercera señal es que perdemos el interés de estar en gracia, de agradarle al Señor, de agradarle a los líderes, a los pastores, a los hermanos. Perdemos esas limitaciones y perdemos el temor de dañar a nuestra familia por causa del pecado. Tenemos que reconocer que cada una de nuestras decisiones, nos guste o no, van a afectar a nuestra familia. Cuando vivimos sin temor de Dios, sin miedo a las consecuencias, tenemos que saber que nuestros pecados, tarde o temprano, van a terminar arrastrando a nuestra familia al dolor, a la escasez, a la amargura, a la separación y lo peor de todo, a alejarse de Dios. No sé en qué punto podés estar de la señal, pero está bueno que meditemos. Otra señal, hacer todo lo posible para que nuestro pecado no se note. En Génesis 3, versículo 7 leímos esto. Adán y Eva trataron de cubrir su error y esconder su pecado con delantales de hoja, pero su pecado no estaba en el exterior, estaba en el interior, pues ya estaban contaminados. En lugar de tratar de ocultar el pecado, tendrían que haberse arrepentido y confesarlo. Y a veces en nosotros encontramos esa señal. En lugar de arrepentirnos y cambiar de camino, simplemente tratamos de esconder nuestro pecado. Nadie puede ocultarse delante de Dios. Y tarde o temprano Dios hará que nuestro pecado salga a la luz y que nuestros malos caminos sean expuestos. Marcos 4, versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Decirle que está amoroso el pastor hoy. Quinta señal de alarma: tratar de escondernos o de mantenernos lejos de Dios. Génesis 3, versículo 8 al 10 contaba cómo ellos se escondieron, se quisieron quedar lejos. Es una señal de alarma cuando en lugar de arrepentirnos y de acercarnos al Señor, tratamos de mantenernos lejos y nos perdemos de experimentar el perdón de Dios. Es por eso que hoy el Señor nos invita, nos dice, sirviéndose de la palabra de Isaías 1, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán blanqueados. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es tu Señor.